Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Yo soy Héctor Tapia. Yo soy Estrellita Fuentes. Y juntos vamos a analizar el lado rudo de la noticia. Y te invito a conocer la noticia humana. A las 2. En la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Yo soy Verónica Serrano y les saludo con el gusto de siempre a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas y por supuesto de esta su casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludo con mucho gusto y aprecio a Héctor Tapia. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Vero, muchísimas gracias. También gracias a usted que nos acompaña a través de nuestras frecuencias, a través de la radio y televisión pública de Michoacán, aquí del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También no olviden, nos pueden seguir completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales. Aprovecho también para agradecer a nuestra compañera de intérprete de lengua de señas, Junón Valencia Heredia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. ¿Pero qué les parece, Vero? Si vamos a ver un avance de lo que tendremos esta jornada. Comenzamos. Quédese con nosotros. Adicciones y deserción escolar, principales problemas que aquejan a la juventud michoacana. Revisa Gobierno del Estado esquema de reestructura de deuda con Banobras. Plan DN3E cumple 56 años. Aquí presentaremos su historia. Titular de la Seguridad Pública pide a municipios coordinación con la Guardia Civil. Y además, le diremos qué es la canícula. Muy bien, entramos de lleno con la información y sin el apoyo de autoridades y como un acto simbólico, padres de familia de los estudiantes que concluyen tercer año de secundaria en la técnica número 3 de aquí de la capital michoacana llevaron a cabo la ceremonia de graduación. ¿Dónde creen? En la calle. Con la justificación de que han aumentado los casos de COVID en Morelia, los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 3 de la ciudad decidieron cancelar la ceremonia de graduación. Ante esta decisión, los padres de familia organizados con algunos maestros decidieron realizar un acto simbólico en el jardín que se encuentra a un costado de la institución en la avenida Juárez. Así lo señaló el señor Jonathan Montaño, integrante de la Mesa de Observación de Padres de Familia. Los directivos nos comentaron que no se iba a realizar esta clausura debido a las condiciones de pandemia. Sin embargo, sí quiero comentarte o argumentar que hemos notado que se hicieron clausuras en todas las escuelas con normalidad, el semáforo sigue estando en verde en Michoacán y sin embargo pues no se realizó o no se organizó de manera correcta la clausura de los niños. Decidimos organizarnos a solicitud de ellos y realizar este pequeño evento en donde festejemos que a pesar de las diferentes problemáticas que se han suscitado en la escuela, se realice este evento, porque es importante festejarlos a ellos, ya que es importante sus estudios. Destacó que sin duda existe conflicto al interior de la institución, por lo que hacen un llamado a las autoridades estatales para que atiendan y solucionen los problemas internos de la secundaria. ¿Qué es lo que urgimos al realizar esto? No es una afrenta, sino es una solicitud amable al señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para que venga a revisar la institución. Aquí es urgente que se ponga un directivo. No es justo que niños que se esforzaron en un periodo complicado de pandemia tengan una despedida o una clausura que con todo el cariño de los padres, déjame decirte que fue una organización de un día para otro, pero
que las autoridades de la escuela o de la institución hayan sido tan inertes a tratar de dar una solución, a darles una despedida digna a estos niños. Un aproximado de 200 jóvenes uniformados se dieron cita en compañía de sus padres y así cerraron su ciclo escolar. Demostramos que ante la adversidad salimos adelante y hoy estamos aquí, graduándonos. Hoy concluimos una pequeña etapa de nuestras vidas. Y me refiero a pequeña, porque este es solo el principio. Porque de las mismas palabras de Walt Disney, si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. De cualquier manera, nuestro reconocimiento para estos jóvenes que han concluido este ciclo escolar y para todos los que, bueno, ya están de vacaciones. Un abrazo para todos ellos. Y el IJUMICH llevará a cabo el Premio Michoacano de la Juventud en el mes de septiembre. Aquí la información. La directora del Instituto Michoacano de la Juventud, Paulina Rivera Rojas, lanzó este jueves la convocatoria para el Premio Michoacano de la Juventud 2022. Pueden participar las juventudes en diferentes áreas. En la categoría A, el primero sería mérito académico. Número 2, promoción de derechos y culturas indígenas. Número 3, innovación y desarrollo tecnológico. Número 4, inclusión a la discapacidad. Número 5, fomento a la organización y participación política y democrática. Número 6, mérito al emprendimiento. Número 7, expresión artística y cultural. Y número 8, protección y cuidado al medio ambiente. Adicionalmente, a la categoría B, son estas que les mencioné, más 2 áreas más, que es la de igualdad sustantiva y la de promoción y defensa de los derechos humanos. Asimismo, la directora dio a conocer algunos de los requisitos que tendrán que presentar los interesados en participar a esta justa juvenil. Michoacano que acredite su residencia durante un año de manera interrumpida en el Estado. Tiene que presentar obras o actos que acrediten el merecimiento del premio, que deberán ser actividades relevantes en alguna de las áreas establecidas. También dejar muy claro que no podrán participar funcionarios públicos de nivel estatal, municipal y federal. Tampoco del Poder Legislativo, Judicial ni Ejecutivo. Entre los premios se encuentran estímulos económicos, medallas y reconocimientos firmados por el Ejecutivo Estatal. El premio que brinda el Gobierno del Estado a través del Instituto de la Juventud Michoacana constará de 500 UMAS, que equivalentes a 48,116 pesos. Una medalla de plata, ley 0.925, alusiva al premio, y reconocimiento firmado por el gobernador del Estado de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. El premio se entregará el 13 de septiembre en una ceremonia presidida por nuestro gobernador. Los premios serán entregados el día 13 de septiembre y las propuestas podrán ser recibidas desde el día de hoy en las instalaciones del instituto ubicadas en la calle Ezequiel Calderón, esquina con Camelinas 2451 de Morelia, asimismo al correo electrónico premiomichoacanojuventud2022@gmail.com o al teléfono 4433 13 39 49 y al WhatsApp 4433 93 46 75. Para mayores informes puede ingresar a las redes sociales del Instituto de la Juventud Michoacana. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Mucho trabajo que se tiene que hacer para atender al área de la juventud, y quienes hayan hecho algo, por supuesto, pueden inscribirse o pueden ser inscritos a este premio que está por otorgarse. Y por otro lado, las adicciones y deserción escolar son los principales problemas que aquejan a la juventud michoacana. Así lo señalan representantes del Instituto de la Juventud en la entidad. Los jóvenes en la entidad enfrentan serios problemas de adicción, salud mental y deserción escolar. Así lo destacó Paulina Rivera Rojas, directora del Instituto de la Juventud Michoacana. Problemáticas que hemos escuchado y visto en los municipios es el tema de adicciones, el tema de salud mental, el cual ya estamos atendiendo, por supuesto, con el equipo del Instituto de la Juventud, también en coordinación con la Secretaría de Salud, también en coordinación con el DIF. Por su parte, el subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional, José Roberto Gómez Ayala, dio cifras aproximadas de los jóvenes afectados por las adicciones. Al respecto, pero tenemos un dato aproximado. De entre 18 y 34 años, el 8% de los jóvenes están en un problema de adicciones,
varones y las mujeres un 7% en este rango de edad tienen un problema, ¿no? Asimismo, señaló que la deserción escolar se disparó a raíz de la pandemia. La deserción escolar con el tema de la pandemia ha aumentado un poco, ¿no? Encontramos un quiebre de la secundaria a la preparatoria, ahí hay un problema, ¿no? Anteriormente había un 25% más o menos de deserción escolar en ese periodo, perdón, y en la actualidad estamos llegando como a un 30-35% de deserción escolar en ese brinco, ¿no? De secundaria a la preparatoria. Para erradicar estos problemas, el IJUMICH trabaja en coordinación con los sistemas DIF municipales, así como con la Secretaría de Salud y diversas instituciones educativas que generen acuerdos para que los jóvenes continúen sus estudios. En la actualidad, la población juvenil en el estado asciende a 1.400.000 jóvenes. Imágenes, Isaac Olivares, para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y uno de los espacios más esperados de este noticiero a las 2 es escuchar a José Antonio Zamudio, que siempre, director de Exeni, que siempre nos tiene la información muy puntual de las vialidades. Y bueno, también nos envía siempre saludos. ¿Cómo estás, Pepe Toño? Te saludo con mucho gusto. Te saludamos. Hola, mi querida Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, mi querido Héctor. Buenas tardes también a todos mis compañeros, ahora comandados por el gran Luis Arco. Y buenas tardes también a la audiencia, y no solamente los adultos, también los pequeñines, que a lo mejor ya varios de ellos están de vacaciones. Un saludo muy especial al pequeño y sonriente, siempre anda así, el pequeño Ian, a quien le mandamos anda de visita por aquí. Abrazo. Gracias. Y bueno, pues que siga haciendo travesuras, porque de eso se trata la niñez. Por supuesto, ¿verdad? Y aprender los papás. Así es, exactamente. Y bueno, Héctor, rápidamente les informo. Lo que pocas veces vemos, y es que los integrantes del Sindicato de Telefonistas de México colocaron a las 12 del mediodía en punto, ni un minuto más ni un minuto menos, las banderas rojinegras. Huelga en Telmex, en donde, bueno, pues ellos lo habían advertido el pasado martes, en donde habían iniciado un paro de labores. Mucho tiene que ver con que señalan que no hubo el acuerdo con la parte patronal. Son distintas las demandas en relación a sus derechos laborales, pero también un tema que ocupa y preocupa a muchos sectores laborales, que son las jubilaciones. Recordemos que hay muchas empresas en donde, bueno, pues empezaron a brindar los puestos laborales con regímenes de acuerdo a los tiempos de duración de trabajo, a los tiempos en que fueron dados de alta laboralmente hablando, y muchos de ellos señalan, los integrantes del sindicato ya no son reconocidos, y por ello ante la próxima jubilación de muchos de ellos, pues es por ello el problema que permanece en el caso de los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de México. Ellos colocaron las banderas rojinegras en Telmex, que está en el Boulevard García de León, esquina con Arriaga Rivera. Si bien es cierto que no afectan al tránsito vehicular, sé que disminuir la velocidad porque se encuentran varios de ellos, incluyendo pues obviamente los clientes, los consumidores que bueno, que venían a hacer algún pago o a solicitar algún servicio y que no lo pueden hacer en este momento, así que nada más precaución. En el resto de la ciudad no tenemos manifestaciones al momento, por fortuna. Libre la zona del centro histórico, libre la calzada Ventura Puente al exterior de la Secretaría de Finanzas, libre Casa de Gobierno. 6 de la tarde, les adelanto, si me lo permiten, Vero, Héctor, habrá un evento muy interesante, por cierto, con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, Tobe Robledo. 6 de la tarde en Casa de Gobierno, Casa de Michoacán. Lo comento porque está la advertencia por parte de uno de los sindicatos del INS, que se denomina Sindicato Democrático, en donde, bueno, pues señalaron que no han tenido respuestas a distintos planteamientos ante la autoridad federal, en este caso ante la representación federal en el caso de Michoacán, y que posiblemente pudieran manifestarse. Así que se lo voy adelantando para que lo tomen en cuenta. El evento será a las 6 de la tarde en Casa de Gobierno, Casa de Michoacán. Por lo pronto, un día en el cual hemos tenido de todo. Ya lo advertí el servicio meteorológico. Hoy vamos a seguir teniendo bastante calorcito, un poco más que el día de ayer. Incluso se advierte hasta 28 grados la temperatura promedio a eso de las 4 o 5 de la tarde. Algo de viento por la tarde-noche, y si es que hay lluvia, sería ya prácticamente en la madrugada, en las primeras horas de mañana viernes. En materia de vialidad, nada más precaución, salir a Charo, no hay obras, no hay accidentes, no hay manifestación, por fortuna, pero la cinta asfáltica, los carriles laterales están tan afectados, tan venido a menos, que el brazo de clase se colapsa en este punto para aquellos que van hacia Ciudad Salud, hacia Tapaneo, hacia Charo, y también en sentido contrario para que lo tomen en consideración. Mi querida Vero, Héctor, la información que tenemos.
Pues bueno, afortunadamente, querido Pepe Toño, me da gusto primeramente saludarte. La ciudad está entonces en apariencia relativamente tranquila, más bueno, con el estrés cotidiano de la movilidad que implica, pero fuera de eso hay cierta normalidad. Ya ayer se percibía un poquito más tranquilo, ya sentimos el tráfico que te comentaba de mi reporte vial hacia Mil Cumbres, ya fue mucho menos. Entonces esperemos que estos días vayan así y que podamos, bueno, pues hacer cada quien sus actividades, ¿no? Sí, notoriamente ha sido también en parte el factor escuela. Muchas ya están de vacaciones, otras ya están culminando, las menos, por cierto, y esto, bueno, pues evidentemente el reflejo en el número de vehículos que transitan diariamente en las horas pico para la entrada o la salida de los niños, y esto pues obviamente también se ve reflejado en la movilidad en la ciudad de Morelia. Le quitamos también que no hemos tenido las manifestaciones, pues también esto es un gran respiro hasta este momento. Perfecto, muchísimas gracias, Pepe Toño. Y bueno, vamos a respirar el día de hoy. Así es, ya casi. Y a disfrutar la ciudad de lo más que se pueda. Muchísimas gracias. Amigo. Gracias. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos, quédese con nosotros porque todavía tenemos más información que compartirles. Mujer de España y del mundo, cinefotógrafa. Ana Soler ha nacido 2 veces, como mujer en España, como fotógrafa en México. Sí, me ha tratado muy bien Morelia, siento que le va muy bien a mi espíritu. Nos acompaña hoy en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, reconocemos que la violencia en el transporte público es una realidad que sufrimos día con día. Trasladarnos de un lugar a otro pone en peligro nuestra seguridad y se vulnera nuestro derecho a tener una vida libre de violencia. Por eso desarrollamos el violentómetro rutero, como un instrumento para medir la violencia en el transporte público. Con el violentómetro rutero se podrán prevenir prácticas o actos de violencia de género contra nosotras, las mujeres, en el transporte público. Denuncia. Es tu derecho a viajar segura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Busco algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Gracias por continuar con nosotros. Esto es a las 2. Tenemos más información para usted. Generar ahorros para ejecutar obra pública es el propósito de la reestructuración de la deuda estatal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, revisaron esquemas de refinanciamiento para avanzar con el proceso de reestructuración de créditos adquiridos por anteriores administraciones. Acompañado por el secretario de Finanzas y Administración Luis Navarro García, el mandatario estatal expuso que de los 19.563 millones de pesos que serán reestructurados por decreto y aprobación del Congreso local, el 68% lo concentran créditos convenidos con Banobras y el resto con la banca comercial. Comentó que la propuesta es refinanciar el total de la deuda pública con un plazo de hasta 25 años, lo que a su vez
permitirá disminuir el gasto en servicio de pago de la deuda por el orden de los 2.700 millones de pesos y con ello generar ahorros para ejecutar obra pública en zonas donde se demanda una atención integral por rezago de infraestructura. Ramírez Bedoya también informó que la administración a su cargo tiene contemplado trabajar proyectos importantes para el desarrollo del Estado, entre los que destacó el Metrobús para Morelia y el libramiento de la zona metropolitana de la capital michoacana, así como la construcción de presas y autopistas. Por su parte, el director general de Banobras mostró disposición para coordinarse con el equipo de la Secretaría de Finanzas y Administración a fin de analizar las propuestas de refinanciamiento y competir junto con otras instituciones por la reestructuración con el gobierno de Michoacán. Y bueno, continuando con la información y justamente al respecto, es necesaria la reestructura de la deuda del Estado de Michoacán para dar un respiro a las finanzas del Estado. Así lo señaló el presidente del Colegio de Contadores Públicos de la entidad, Roberto Carlos Estrada Zavala. No quisiéramos vernos en temas de reestructuración que impliquen mayores plazos de pago o mayores pagos de intereses, pero bueno, vemos que pues son acciones que se tienen que llevar a cabo para poder permitirle al gobierno y su estructura que sigan funcionando. Si nosotros viéramos que no se hace nada, pues entonces sí diríamos, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no se han aplicado? Pero bueno, lo vemos bien en cuanto a que va a dar respiro a las finanzas del Estado. Vemos que hay compromiso de parte del gobernador para sacar adelante los temas importantes de Michoacán. Evidentemente que no es un tema que sea generado en esta administración, sino que ya es un problema que se viene arrastrando de mucho tiempo con este tema de la deuda del Estado. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el último lugar en Latinoamérica en donación de sangre voluntaria, con una tasa del 5.19%. Con el objetivo de contribuir a esta causa, el Colegio de Contadores de Michoacán llevó a cabo una campaña de donación altruista de sangre en sus instalaciones, esto con el apoyo del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Ante la falta de cultura y conciencia que existe en México para la donación de sangre altruista, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán llevó a cabo una campaña de donación de sangre en sus instalaciones en conjunto con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país ocupa el último lugar en Latinoamérica y con el objetivo de contribuir y fomentar la donación altruista que puede beneficiar a un gran número de personas, el colegio llevó a cabo esta actividad convocando a sus agremiados y a la ciudadanía en general, señaló en la entrevista el presidente Roberto Carlos Estrada Zavala. Tiene como finalidad pues poder lograr ayudar a muchas personas a través de la donación altruista de sangre. Esperamos tener un poco más de 30, 40 personas que estén aquí aportando su granito de arena en este problema que padecen muchas personas cuando se ven en la necesidad de tener unidades de sangre para sus familiares que están enfermos. Entonces creemos que es una labor muy importante el de que podamos donar sangre, 450 mililitros de los casi 6 litros que tiene nuestro cuerpo, pues la verdad es de que con muy poquito podemos hacer mucho. La donación altruista de sangre es una acción solidaria que ayuda a salvar vidas y mantener saludables a muchas personas con determinadas enfermedades, según lo comentan las primeras voluntarias en dicha campaña. Yo creo que el tener una cultura de la donación de sangre debería ser mucho más importante y remarcarla más, porque realmente hay muchas personas que lo necesitan y es muy difícil cuando tienes algún familiar en el hospital y no tienes a quién recurrir para que te pueda donar, o luego no pueden o no tienen tiempo. Y sinceramente las personas que donamos ahorita sangre, pues contribuimos un poco para otras personas que en algún momento lo vayan a necesitar. Bueno, es la segunda vez que yo dono, entonces pues creo que todas las personas debemos de tener esta cultura de donación, ya que es bueno para nuestra salud, ya que se regenera nuestra sangre. Entonces siempre sabemos que las personas que están hospitalizadas pues necesitan sangre, entonces nosotros hacer esto voluntariamente creo que ayuda a muchas personas. Algunas de las razones que hay para ser un donador de sangre son porque no se beneficia a 3 personas que son las que la reciben,
sino a todo su entorno. Porque 1 de cada 10 personas admitidas en un hospital necesita sangre. Porque cada 3 segundos alguien la necesita. Porque un enfermo de leucemia puede necesitar hasta 200 unidades de sangre. Un parto que se complica hasta 10 unidades y un trasplante de hígado entre 30 y 200 unidades. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. En más temas de salud, la Secretaría de este sector, la Secretaría de Salud de Michoacán, reportó 970 nuevos casos de COVID-19 durante la jornada del miércoles 20 de julio. De ellos, 378 fueron localizados en Morelia. Actualmente se encuentra la enfermedad activa en 8,707 pacientes, con 57 camas ocupadas con personas sin intubar. Esto representa el 9% de la capacidad para atender este tipo de padecimientos. La vacunación anti-COVID está activa en Michoacán para niños y niñas de 5 a 11 años de edad, y mañana viernes vacunarán en Tacámbaro, Zacapu y Puro Ándiro, en el auditorio municipal, donde los menores recibirán la primera dosis. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de cultura con nuestra compañera Gemma Rejón. Gracias, Héctor. Muy buena tarde para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la radio y la televisión pública del Estado de Michoacán, y además nos siguen a través de las redes sociales en estas vacaciones de verano. Y comenzamos con la información. Niños, niñas, muy atentos porque el Campamento Música para Guachitos 2022 quiere saber de qué se trata. Aquí tenemos todos los detalles. Del 30 de julio al 6 de agosto se llevará a cabo el Campamento Música para Guachitos 2022 en el Centro Cultural Los Ciruelos del Astillero, en Cocuyo, comunidad de Sitio. En su 18ª edición, la Sociedad Civil Música y Baile Tradicional ha logrado consolidar este evento con el pasar de los años, impulsando y promoviendo y fomentando la riqueza de la música tradicional hacia las nuevas generaciones. Va a tener su 18ª edición en Cocuyo, municipio de Sitio. En estos 18 años hemos estado en la mayoría de la Tierra Caliente enseñando a bailar, a tocar, pero sobre todo a que les guste divertirse con la música tradicional de los abuelos. Este campamento reúne a personas principalmente de la Tierra Caliente, así como de estados vecinos de Michoacán, jóvenes y adultos mayores que se encargan de transmitir y heredar la riqueza de la cultura y música tradicional. Se reúnen cada año para convivir y compartir experiencias en torno al aprendizaje de la elaboración de artesanías y ejecución de instrumentos que maestros, músicos, bailarinas e investigadores les enseñan año con año. El campamento tiene como objetivo generar vínculos intergeneracionales para que las artes tradicionales sigan comunicándose como se hacía o se ha hecho siempre, de manera de boca en boca, a través de los abuelos, de los papás y estos hacia los hijos. En los años de pandemia, el campamento se desarrolló con todas las medidas de sanidad. El campamento se realizó el primer año de pandemia muy chiquito. Tuvimos 3 personas, maestros que pidieron tener las actividades, y el segundo año de pandemia se hizo ya un poquito más grande, ya con todas las medidas de sanidad. En esta edición 2022 podrá usted participar el próximo 30 de julio hasta el 6 de agosto, para lo que se esperan entre 70 y 80 participantes con músicos de diversos estados. Pues estamos esperando más o menos entre 70 y 80 participantes, junto con músicos tradicionales de Michoacán y de Guerrero, además de que este campamento ya, al igual que el de hace 3 años, ya implementa una parte académica para los participantes, porque muchos de los campistas los han seguido durante estos 18 años y ya tocan, ya se enamoraron de su música, de su baile. Toda la información podrá ser consultada en las redes sociales de Música y Baile Tradicional AC. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. La música también llega al Centro Cultural Clavijero, el cual tendrá talleres de danza contemporánea, pero prepárese porque estos serán con cupo limitado. La Secretaría de Cultura de Michoacán, mediante su Departamento de Danza, hace una invitación a todos los bailarines, estudiantes de danza y artistas escénicos a los talleres de verano,
cuerpos expansivos de entrenamiento corporal, etc., que se llevarán a cabo del 25 de julio al 6 de agosto del año en curso. Los talleres Cuerpo Absoluto y el Movimiento como Impulso Vital se impartirán en la Sala 10 del Centro Cultural Clavijero de lunes a sábado de 12 a 2 de la tarde. Algunas de las recomendaciones para los participantes son llevar ropa apropiada para realizar actividad física, llevar una botella de agua y toalla pequeña para secarse el sudor. Cuerpo Absoluto es un taller de entrenamiento corporal que se impartirá del 25 al 30 de julio por Dania González, licenciada en Danza Contemporánea por la Escuela Superior de Danza de Sinaloa. Mientras que el movimiento como impulso vital será coordinado por Daniela Jerez Tamayo, bailarina, actriz y creadora escénica, del 1 al 6 de agosto, ambos con la finalidad de objetivos artísticos y comunicación corporal mediante la danza. El cupo limitado para cada taller es de 30 personas y para inscribirse es necesario enviar un correo a danzasecum2019@gmail.com. El Centro Cultural Clavijero se encuentra en Nigromante número 79 en el centro de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y la danza rompe fronteras con el Ballet Folclórico del Gobierno de Michoacán, ya que realiza una gira por el país hermano de Perú desde el 13 de julio hasta el 8 de agosto del año en curso, como parte del elenco artístico del Circuito Nacional de Danza Folclórica Mundial, Danzando por el Perú, edición 2022, con el fin de representar a México junto a países como Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Su programa incluye la tradicional danza de los viejitos, además de una selección nacional con jaranas yucatecas y sones de Colima y Jalisco. Los alumnos que en esta ocasión presentarán a Michoacán son Jocelyn Correa, María Inés Cornejo, Andrea García, José Reyes y Ulises Cruz. Felicidades a todos los bailarines y a toda la agrupación por preservar y compartir nuestras tradiciones. Esto ha sido todo en la cultura. Recuerden mantenerse al tanto con nosotros a través de las redes sociales y mientras tanto vamos a un corte y regresamos con mucha más información general. Sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Acompáñanos. Vívelo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Agradecemos que nos estén sintonizando a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Y bueno, pues le presentamos un reportaje, una serie de reportajes que estamos preparando para usted. Hoy toca el turno a Gerardo Hernández, quien nos dice que con el objetivo de salvaguardar a la población, es un compromiso ineludible, por supuesto, y ya se encuentran listos para cualquier contingencia ante temporada de huracanes. Esto lo dice el Ejército Mexicano.
Valentía, dedicación, responsabilidad y amor a la patria son parte de la esencia y formación de las Fuerzas Armadas de México, que sin importar cualquier situación de peligro o riesgo, aún sobre su integridad física, ofrecen a la población. Un claro ejemplo es la ejecución del Plan DN3, instrumento operativo del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea para el auxilio de la sociedad en caso de desastre, implementado desde 1966. Desde hace aproximadamente más de 30 años se lleva a cabo o se aplica en la entidad de Michoacán, y las zonas más afectadas por inundaciones son la zona centro en la ciudad capital y otros municipios. En Michoacán, bajo esta dinámica, tropas del Ejército Mexicano se encuentran listas para la acción con protocolos de atención en las zonas rojas o proclives a inundaciones, desbordamiento de ríos, deslaves u otros fenómenos naturales de exposición en la región costa, centro, occidente o en cualquier parte de la geografía estatal. Se mantiene estrecha coordinación con la Fuerza Aérea Mexicana, la cual mantiene aeronaves principalmente de carga y de transporte de personal para transportar principalmente los abastecimientos donde se requiera, asimismo como si se requiere también personal en apoyo, los traslada hacia las zonas afectadas. Y con respecto a los binomios canófilos, se tiene un centro de adiestramiento en la Ciudad de México específicamente para la localización y búsqueda de personas, ya sea en sismos o en otro tipo de fenómenos que dañen a la población civil. De acuerdo al mayor de infantería de la 21 Zona Militar, Sergio Cordero Jiménez, responsable de la ejecución del Plan DN3 en Michoacán, de julio a septiembre, las fuerzas de reacción alistan los trabajos de prevención y actuación ante la temporada de huracanes. Aquí tenemos el material con que trabajamos, el perro, tenemos su toalla, que es una forma de que ella busque las personas atrapadas o muertos. Su juguete cuando terminó de trabajar, su peine, su charola para de comer. Tenemos una línea que se usa para trabajar en la área muy afectada. ¿Para qué? Para que ella tenga forma de moverse. Con logística y tecnología de punta, equipo aéreo especializado, binomios caninos y personal pie-tierra, la Fuerza de Apoyo a Desastres se ha declarado lista para atender los casos de desastre que pudieran afectar o dañar al Estado y sus habitantes. En Morelia, se han delimitado zonas recurrentes o proclives a daños, dijo el mayor, quien identificó los drenes Arroyo de Tierras y Barajas y aquellas colonias de riesgo alto o intermedio susceptibles de inundaciones, entre estas el primer cuadro de la ciudad, Camerinas, Industrial, La Chapultepec, Molino de Parras, Miguel Silva y Morelos. La fase de auxilio es en sí cuando ya tenemos el problema de las lluvias y existen inundaciones en diversas colonias de Michoacán, y el personal se establece en aquellas donde por las condiciones de las personas tienen la necesidad de apoyarlas para salir de sus zonas afectadas. Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la recuperación de las zonas afectadas es el objetivo personal de este plan, insistió. Con estas acciones, la Defensa Nacional refrenda a la responsabilidad y el compromiso de servir ininterrumpidamente el compromiso a la población en toda condición y lugar que se requiera, minimizando los estragos ocasionados por los fenómenos naturales. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes Adrián Vargas, reportero Gerardo Hernández. Todo el sistema al pueblo. Importantísima la labor que realiza la Secretaría de Defensa Nacional a través de este plan de DN3E,
que ayuda a la población que enfrenta situaciones complejas producto de contingencias y pues bueno, el reconocimiento para todos ellos que salen durante estos tiempos a acompañar a la población, por supuesto. Y continuando con nuestra agenda del día, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública pide a los ediles, a los presidentes municipales, coordinar esfuerzos en materia de seguridad con la recién creada Guardia Civil. Ante la presencia de grupos criminales en las fronteras de Michoacán con Jalisco y Guanajuato, el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Alfredo Ortega Reyes, realizó una gira de trabajo por los municipios limítrofes. En este recorrido se reunió con presidentes municipales y directores de seguridad pública de los municipios de Briceñas, Cojumatlán, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Tanuato, Venustiano Carranza, Vista Hermosa y Yurécuaro. En los encuentros de trabajo les dijo que se debe incrementar la coordinación de las policías municipales con la Guardia Civil, con la finalidad de mejorar la estrategia de seguridad y reducir el número de delitos que se cometen en las fronteras de la entidad. Aseveró que ningún municipio debe ser precario en materia de seguridad, ya que el objetivo primario es mantener la paz en todo el territorio estatal. En este sentido, exhortó a los diversos funcionarios municipales a redoblar esfuerzos y mantener estrecha coordinación con los respectivos comisarios regionales. Esto a fin de incrementar las tareas de respuesta ante la posible comisión de hechos delictivos y emergencias. De igual manera, se comprometió a realizar las gestiones necesarias para agilizar los procesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, FORTAPAZ, recurso que será invertido para incrementar la infraestructura policial de los municipios, acción que se reflejará en la generación de entornos seguros para las y los michoacanos. Y bueno, en esta ruta de garantizar la seguridad en cada una de las regiones del estado es súper importante que los presidentes municipales estén abiertos a esta coordinación con el gobierno del estado y bueno, más con esta figura de la Guardia Civil que ya comienza a operar. Así es de que, pues bueno, hay una tarea enorme que se tiene que atender desde cada una de las regiones. Ha llegado el momento de irnos a la sección activa, a la sección dinámica de este espacio informativo de las 2. Vamos a ir a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Pues ya estamos en los deportes y les comento que Greta García Chavira, Victoria Valenzuela Rizo y Miranda López Villa dieron las primeras medallas del Campeonato Nacional de Natación de Curso Largo que se celebra en Guadalajara, Jalisco. Con un primer lugar, García Chavira fue la mejor dentro de la división de 17 y 18 años de la prueba de 50 metros pecho con tiempo de 35.97 segundos, seguida de Fernanda Mariana Ríos de Guanajuato con 36.51 y Daniela Alexandra de la Rocha de Durango con 36.88. Miranda López Villa también obtuvo la primera posición, pero en la prueba de 200 metros mariposa de la categoría de 15 y 16 años con tiempo de 2:30.70. En segundo lugar se colocó Alejandra Lira Araujo de San Luis Potosí con 2:30.82 y en tercero Yolet Apanco García de Puebla con 2:31.01. Otro primer puesto correspondió a Victoria Valenzuela Rizo en la prueba de 100 metros libres con tiempo de 1:00.26. La siguieron en el orden Daniel Espinosa Ortega de Chiapas con 1:00.40 y María del Rosario Herrera de Aguascalientes con 1:00.98. Igualmente se consiguió una tercera posición a través de Ilse Camila Hernández en las divisiones de 11 y 12 años, también de la prueba de 50 pecho con tiempo de 39.34. Y quien quedó atrás de Orquídea Navarro Tot, que fue primera con 38.68, y Suriel Mendoza González de Quintana Roo con 38.90. Esta mañana continuaron con las eliminatorias. Por la tarde se estarán desarrollando las finales. Puede incrementarse todavía los primeros lugares para la Asociación Michoacana de Natación. También les comento que la Arena Sonora se vestirá de gala con la presencia del pugilista moreliano Brandon Bambán García Orozco, quien en un pleito programado a 6 rounds en la división de los ligeros enfrentará al invicto Marco Cota Moreno como parte de la cartelera del World Cup Boxing Series prevista para este viernes 22 del presente mes en la ciudad fronteriza. Bambán García se ha destacado por ganar en una foja de 6 peleas, 4 de ellas de las cuales 3 por nocaut, siendo la última en el país de la hoja de maple ante el local Luis Santana. García es un peleador que a pesar de su corta edad, 18 años, ha logrado destacar en el boxeo tanto a nivel amateur como profesional al ganar medalla de plata en Juegos Nacionales CONADE 2019. Es un muchacho disciplinado y su principal característica la fuerza de puños, por lo que tiene grandes posibilidades de salir victorioso. En el último compromiso del Orgullo de Empalme, Sonora, Marco Cota Moreno mandó a la lona a Leonel Ortega para mantener su hoja con 7 triunfos por 0 derrotas. La contienda está pactada a 6 asaltos en peso ligero. La cartelera
de esta serie pondrá en disputa el cinturón vacante de la división de la mosca, mismo que buscará Sergio Lloreme Mendoza y Francisco Charito Gómez en la contienda estelar. Pues bien por Brandon García, que sigue avanzando ya también en el ámbito profesional, como Arturo Cárdenas, el de Zaguayo, no hay que perderlos de vista. Precisamente Brandon García nos comentó hoy por la mañana sobre cómo se encuentra para esta pelea de mañana viernes, y en estos momentos debe estar en el pesaje oficial. Me siento listo, me siento preparado, he llevado una buena preparación junto con mi entrenador, hemos estado enfocados y pues listo para representar a Michoacán. Ahora nos tocó en Hermosillo, en Sonora, y pues dar una buena pelea, dar un buen espectáculo y pues ir por la victoria. Es un chavo invicto y la idea es quitarle el invicto, pues demostrar de lo que estamos hechos y dar lo mejor. Pelea para Brandon García, pero es una prueba interesante, ambos prácticamente pues invictos, habrá que ver cómo se desarrolla la misma. Reboceros de la Piedad derrotó esta tarde, la tarde de ayer al Club Allense en el primero de 2 juegos de preparación que sostuvieron por 5-1, partido disputado en el Estadio Juan N. López. El próximo sábado nuevamente se enfrentan en juego amistoso, pero ahora la sede será el Estadio Chino Rivas de Ayotlán en punto de las 6 de la tarde. El juego presentó 1 hora de retraso, empezó a la 1 de la tarde, no a las 12 como se tenía previsto, por acuerdo de ambos cuerpos técnicos, ya que la cancha estaba mojada. La Furia Azul tomó ventaja rondando el minuto 25 con un error de comunicación entre Alexis García y Pablo Villa. Dejó la pelota a placer para Marco Rivera, quien aprovechó para clavar el primero. La respuesta azul y amarilla llegó en la siguiente acción tras un servicio del sector derecho y un par de rebotes. Cristian Ortega controló en el área y definió para el 1-1. Apenas 3 minutos después, el empate, Leonel Enríquez mandó elevado el centro al corazón del área, mismo que canjeó por gol Abraham Vázquez, el goleador. Al 42, Reboceros incrementó la ventaja y en una descolgada por el costado derecho, Leonel Enríquez definió cruzado cuando ingresaba al área para vencer al arquero jalisciense. En el complemento, Vázquez marcaría su doblete tras la asistencia de Jesús Lucio, mediocampista piedadense que recibió pase filtrado desde propia zona para servir al killer rebocero. Giovanni Huerta fue el encargado de cerrar el marcador. Ya sobre el minuto 26 del complemento recibió con espacio el balón a la altura del manchón penal para definir a la salida del guardameta visitante. En un gran resultado por parte de Reboceros. El sábado pagan la visita allá en Ayotlán ante este equipo de Allense en la preparación del equipo de Reboceros. Por cierto, agradecemos mucho a Martín González, su presidente, todas las facilidades que nos está dando para la cobertura del equipo de Reboceros. Es lo que les tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Sistema al pueblo. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Regresamos con más información, ya le presentábamos la cultura, los deportes y ahora vamos a conocer cómo estará el día de hoy el clima en Michoacán. Ya nos adelantaban que habrá lluvias ya por la madrugada.
El paso de la onda tropical número 14 por el Pacífico Central mexicano y la presencia de canales de baja presión sobre el norte, centro, occidente y sur del país provocará lluvias muy fuertes en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Hoy, Morelia tendrá una temperatura que irá de los 27 a los 11 grados Celsius en la mínima. Purándiro llegará a los 29 grados y bajará hasta 14. La Piedad reportará hasta 30 grados como máxima y 14 en la mínima. Para Zamora pronostican 31 grados en la máxima y 15 en la mínima. Jiquilpan espera hasta 30 grados y 14 en la mínima. Zacapu llegará a 26 grados como máxima y 13 en la mínima. En Uruapan llegarán a los 26 grados como máxima con una mínima de 13. Tacámbaro tendrá 27 grados en la máxima y bajará a los 16. Para Patzingán pronostican 35 grados en la máxima y 24 en la más baja. Lázaro Cárdenas reportará una temperatura de 33 grados como punto máximo y 25 en la mínima. Zitácuaro llegará a los 24 grados en la máxima y 13 como mínima. En Hidalgo se esperan 28 grados en la máxima y 13 en la mínima. Este fue el estado del tiempo para este jueves. Siga cuidándose de los cambios bruscos de temperatura. Y si ha sentido más calor en estos días es porque ya estamos en la temporada de canícula. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Aquí está la información. ¿Has escuchado hablar de la canícula, pero no sabes bien qué es? Esta información te interesa. Consiste en un periodo de alrededor de 40 días durante el verano, en el que disminuyen las lluvias y aumentan las temperaturas, provocando sequías, daños a la salud por el calor intenso y afectaciones al sector de agricultura y el ganadero. Este fenómeno es una zona de aire cálido en el Golfo de México que impide la formación de nubes. Esto provoca que disminuyan las precipitaciones y aumenten las temperaturas en el país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este año la canícula afecte principalmente a estados del centro-oeste del país, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Durante esta temporada, que comienza a mediados de julio, se recomienda no exponerse al sol, evitar las actividades al aire libre, mantenerse bien hidratado, aplicar protector solar de manera regular y utilizar ropa ligera, ya que las temperaturas suelen rebasar los 37 grados Celsius. Tome sus precauciones ya que nos esperan días de calor. Y vaya que, bueno, una parte de la República ha sufrido pues de mucho calor, al igual que Europa y bueno, otras partes del mundo. Hay que tomar precauciones y como decía Astrid del Ángel, pues hidratarnos, no estar expuestos al sol y bueno, pues tomar las precauciones necesarias. Y ahora le vamos a presentar la información internacional, lo más importante del día. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que destinará $2.300 millones para acciones de combate a los efectos del cambio climático, a través del desarrollo de energías limpias y la restricción de extracción y explotación de combustibles fósiles. Aseveró, el cambio climático es una emergencia, por lo que no aceptará un no por respuesta. Las llamas en el sur de Europa avanzan sin control hacia los centros urbanos, luego de haber destruido campos y reservas naturales, derivado de las altas temperaturas, la sequía y lo que de acuerdo con expertos es una mala gestión de los recursos ante el cambio climático. El gobierno de Egipto levantó la restricción que mantenía respecto a tomar fotografías o grabar videos con el celular en sitios no turísticos por cuestiones de seguridad. De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Antigüedades, los ciudadanos y turistas podrán sacar fotografías y grabar videos libremente en calles y espacios públicos bajo ciertas condiciones, como capturar escenas que atentan contra la imagen del país. Este jueves se reactivó el suministro de gas ruso proveniente del Nord Stream 1, que abastece a Europa luego del cierre de 10 días por mantenimiento y de la amenaza del mandatario Vladimir Putin de cortarlo de manera definitiva ante las tensiones por la guerra que se mantiene entre Rusia y Ucrania. Cabe señalar que la restricción del 60% impuesta sobre el gasoducto en el mes de junio ha provocado aumentos en el precio del gas que podrían agudizarse para el invierno. Y ahora nos vamos con la información nacional más relevante. El
Instituto Nacional Electoral multó con poco más de 78.9 millones de pesos a partidos políticos por presentar irregularidades en sus gastos de campaña ejercidos durante el pasado proceso electoral, en el que se renovaron las gubernaturas de 6 estados. Los partidos más sancionados fueron los que conforman la alianza Va por México, PAN, PRI y PRD, con más del 50% de las multas impuestas. En el noreste del país incrementan a 13 los casos de muertes por golpes de calor, según confirmó la CEMEFO. Derivado de las altas temperaturas que se registran en Mexicali y Baja California, tan solo esta semana han fallecido 6 personas, incluidos presuntos migrantes, puesto que los termómetros han alcanzado hasta los 50 grados centígrados, lo que se traduce en un alto riesgo para la ciudadanía, pero sobre todo para las personas en situación de calle. En el marco de la huelga que sostienen empleados de la agencia de noticias mexicana Notimex, el organismo que preside San Juana Martínez Montemayor contrató a 119 trabajadores, según acusaron los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. A más de 850 días de huelga aseguran que en 2021 se erogaron recursos públicos para contratar seguros de vida, pese a la provisión que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana. 6 menores de edad fueron hospitalizados en Tijuana, Baja California, por consumo de fentanilo, esto durante una pijamada. De acuerdo con reportes policíacos, los adolescentes de entre 14 y 17 años pensaron que estaban consumiendo cocaína. Entre ellos se encontraban 3 adultos de entre 18 y 21 años. Se trata del primer caso de consumo de fentanilo en una casa. No obstante, se cuenta con registro en fiestas clandestinas y bares o discotecas. Nos vamos a la opinión de Desiree Gutiérrez. Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Soy Desiree Gutiérrez, con gusto estoy aquí nuevamente generando una reflexión y opinión, y en este caso quiero tocar un poquito las convulsiones sociales y las movilizaciones que estamos viendo a lo largo y ancho del planeta, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, por supuesto por el alza a los precios del combustible. Lo vimos en Ecuador, lo estamos viendo en Panamá, lo estamos viendo incluso también con los sindicatos en Europa, dejando pues de trabajar y pidiendo no solamente mejoras salariales, sino también pues efectos a corto y mediano plazo para bajar los niveles de inflación. Sabemos que por primera vez estamos tal vez viendo de manera tangible las consecuencias directas de esta arrastrada pandemia, que si bien podríamos sentir que ya con las vacunas y con la inmunidad logramos pasar esa barrera de riesgo, la realidad es que en materia económica seguimos arrastrando muchísimos problemas desde esa parálisis en actividad. Sabemos muy bien que hay países que han logrado ya incluso desterrar a unos cuantos políticos. Hay muchísima reestructuración en materia de liderazgos a lo largo y ancho de los países debido a esto, a problemas estructurales que por supuesto también tenían corrupciones de por medio que no lograron sanarse y que ahora más que nunca tienen frustrada y específicamente desesperada por un cambio a ciertas poblaciones. Y es aquí donde de repente volteamos a ver a México ante todo lo que está sucediendo, incluyendo el alza de precios por culpa en parte de la guerra ucraniana. La realidad es que una sola situación mundial puede mover nuestras realidades individuales, y es aquí en donde México y Latinoamérica también se debe empezar a plantear su posicionamiento a nivel global y el cómo toma medidas para contrarrestarlo. Sabemos que también vivimos la inflación, el alza de precios de los combustibles e incluso de la canasta básica. Nuestro gobierno podrá estar haciendo todo lo posible para contrarrestarlo, pero la realidad es que pues estamos lo suficientemente enojados y enojadas como en otros países. Muy bien, hemos llegado ya al final de nuestra transmisión de aquí a las 2. Agradecemos a quienes nos acompañaron hasta este momento. Pues bueno, no queda más que agradecerles. Recuerden, yo soy Héctor Tapia. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, Héctor. Nos vemos el día de mañana y esperamos también que la gente nos siga a través pues, de todo lo que tenemos aquí, la programación del Sistema Michoacano. Hasta pronto. Así es, hasta mañana y buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.
La mediación es un procedimiento gratuito y confidencial que ayuda a las personas que tienen un conflicto legal a que logren comunicarse y escucharse. La persona mediadora es quien ha sido capacitada para ayudar a dialogar de manera pacífica y a fin de que puedan resolver sus diferencias de una manera ágil y rápida. En el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial atendemos asuntos familiares